Bien. Bueno, vamos a comenzar. Ya termina esto. Bien. Bueno, hoy va a ver un tema que es muy importante, este, para nosotros los ingenieros electricistas, porque es uno de los parámetros que el ente regulador nos pide que midamos, que nos pide que controlemos, digamos, en cierta manera, y a ver, que nos pide que controlemos y que es uno de los mayores contaminantes que existen en el mundo, y es el ruido. ¿Estamos? O sea que el ruido es uno de los mayores contaminantes que existen en el mundo. Algo que ya veníamos viendo nosotros cuando veíamos los elementos de protección personal. Habíamos visto que hay algunas características con respecto a este tema para usar para protegernos, y que podían existir de tipo endourales, podían existir de tipo de copa, como tiene el bebé acá en este caso. Pero bueno, vamos a aprender un poquitito qué es el ruido. Esta unidad, digamos, lo que busca es que ustedes puedan entender o comprender, ya lo tendrían que haber visto en física. ¿Lo han visto en física? ¿Lo han estudiado algo en física o no? Pregunto. Sí, hemos estudiado. Por mi parte, no. Digamos, lo que yo recuerdo es que es muy, o sea, yo me acuerdo del técnico, que las leyes del sonido son muy parecidas a las leyes de la óptica, muy parecidas, no iguales, pero parecidas, digamos. Ajá. Reflexión, absorción. O sea que, pero no han visto cómo se mide, cómo se calcula. Bueno, entonces vamos a ver ahora algunas cuestiones, bueno, que tienen que ver con el cálculo, el nivel sonoro continuo equivalente, cuáles son los protectores, y bueno, vamos a seguir avanzando. La idea es que ustedes, cuando terminemos esta unidad, puedan entender, comprender qué es el ruido, cómo se transmite, cómo se mide el ruido, cuál es el valor máximo permitido por ley acá en la Argentina, cuáles son los procesos que se deberían seguir para eliminar el ruido y qué daño produce el ruido sobre el trabajador, y a dónde lo tenemos nosotros ese ruido en la parte de la ingeniería eléctrica, ¿no? ¿Dónde lo tenemos? Como siempre, la bibliografía que uso es la ley 19.587, el decreto 351, el decreto 911 y la resolución 295. La guía práctica número 2 sobre el ruido, ahí lo subí yo en la página web, en el aula virtual está esa guía práctica. La resolución 85 del 2012 de la Superintendencia del Ruido de Trabajo. El protocolo formulario que viene en esa resolución, el protocolo anexo de esa resolución y los apuntes, bueno, y algunos ejercicios que vamos a tratar de resolver ahora acá en la teoría que yo le voy a dar. La primera pregunta que yo haría es, ¿se ve clarito, verdad, o no? Bien, bueno. Sí, se ve claro. Perfecto. A ver, ¿qué opinan ustedes? ¿Qué es el ruido? Un sonido que sea. Un movimiento de partículas, profe. Sí, un movimiento de partículas en el aire, ¿no? Se transmite a través de un medio, ya sea aire, agua. A través de una onda. ¿Pero qué es en definitiva?
Ujú. Lo que pasa es que el ruido ya sería un sonido excesivo, digamos, o sea, el sonido es el movimiento de partículas en algún medio, pero ya el ruido es, excede los decibeles que el oído podría soportar. Bueno, a ver, veamos entonces. Y entonces podemos decir, vamos a definir primero qué es el sonido. Fíjense que yo estoy definiendo sonido, no ruido. Vamos a definir sonido primero. ¿Estamos? Sí, negro. O sea que, denme un minutito, ¿no? Esperen un minutito. ¿Qué haces, Lucho? ¿Cómo andas? Lo bonito que han hecho, cambiaron más la columna de la SED. Sí, ya lo dice el administrador. Chicos, no, estoy hablando con el director del Departamento Eléctrico, el ingeniero Escala. Denme un minutito y ya seguimos la clase, ¿puede ser? Esperen un minuto. Sí, profe. Sí, tranquilo. Viene el doble chocamiento entonces. Chao, 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 hasta luego, Luisito. Bueno, chicos, continuamos. Entonces, fíjense que el sonido, perdón, es un fenómeno de perturbación mecánica, como muchos de ustedes lo han descrito, que se propaga en un medio material elástico, pues sea aire, agua, metal, madera, etc. ¿Está bien que diga madera? También absorbe. O sea, lo que pasa es que en realidad no hay que haya una resistencia perfecta o un material que absorbe perfecto. Siempre hay. Ahora, que amortigua es otra cosa, ¿no es así? ¿Mm? Y que tiene la propiedad de estimular una sensación auditiva que es el oído humano. Ese es el sonido.
O sea que el sonido es una onda mecánica que se propaga en algún medio, ya sea aire, agua, metal, madera, se propaga. Ahora bien, definamos ruido. Desde el punto de vista físico, sonido y ruido son lo mismo. Pero cuando el sonido comienza a ser desagradable, cuando no se desea oírlo, se lo denomina ruido. Es decir, que la definición del ruido es subjetiva. ¿Qué opinan ustedes? Podría ser también de que supere una cierta cantidad de decibeles. Bueno, pero Eso sería yo capaz objetivo. que... ¿Cuántas veces ha pasado que yo... O sea, puede haber sonido, pero ya cuando se torna defectuoso o malestar, ya ahí ya pasa a ser ruido. Bueno, pero ¿qué pasa si vos lo estás escuchando a los Ramones y se está haciendo un despelote en tu habitación? ¿Qué dice tu viejo? Apaga esa porquería, no te dices. Sí. Claro, justo eso estaba por decir yo. Bueno, por eso, o sea, parte de gusto, digamos. claro, o sea que el ruido es muy... ¿Cuál sería el más molesto, profe, el sonido o el ruido? Es que los dos, que el ruido es un sonido. Claro. Lo que pasa es que el ruido puede ser inarticulado, no armónico, ¿me entiendes? Y además, los umbrales de percepción, si bien hay un umbral, hay un valor como la visión, que hay un umbral entre que nosotros podemos ver, ¿se acuerdan cuando vimos entre 400 y 700 nanómetros? Acá también hay un umbral, ya lo vamos a ver, de percepción auditiva, pero ¿qué pasa? Como no se puede definir porque cada uno tiene una sensibilidad distinta, auditiva, la suegra, por ejemplo, oye muy bien cuando ustedes están con la hija. Tiene una percepción auditiva afinada. ¿Ah? Entonces, por eso hay que tener cuidado. La percepción auditiva no para todos es igual. Bueno, entonces lo que sucede es que el ruido es molesto. Alguna gente soportará más ruido, otra gente soportará menos ruido, pero a la larga el ruido puede llegar a ser desagradable. Habiendo definido esto, podemos decir que el ruido es un sonido que a la gente no le gusta. ¿Está claro hasta ahí? Puede ser molesto y perjudicar la capacidad de trabajar, es lógico, sí. Muchos de ustedes les gusta escuchar la música cuando estudian, otros no. Muchos de ustedes que tienen hijos, capaz que están su bebé o su chiquito jugando a la par de ustedes, haciendo un despelote y no les molesta. Y capaz que una persona está acostumbrada a estudiar en silencio. O sea que todo va a depender del contexto. El ruido puede ocasionar accidentes, sí, porque si suena una chicharra o una sirena y el lugar donde yo estoy trabajando es muy ruidoso y no lo escucho, me puedo morir. No escapo a tiempo. Y puede generar problemas de salud, porque si yo me vuelvo sordo y me jubilo sordo, no voy a poder disfrutar mi vejez. Coincidimos con todo esto, ¿verdad? Bien. Bueno, ahí yo tengo un organigrama, digamos, fíjense que el sonido, la definición es la sensación que se produce en el cerebro cuando al oído llegan las ondas sonoras. ¿Es así o no? Hay música, llega, mi cerebro lo interpreta, el oído lo transmite. ¿Así es? El sonido se recibe a través del oído. El sonido puede variar, dice, según las cualidades, duración. El sonido puede ser largo o corto. Depende de la persistencia. ¿Sí? Puede tener altura, o sea, puede ser agudo o puede ser grave. Fíjense que ustedes cuando escuchan música en el auto, tienen un equipo de audio, ustedes están escuchando y lo regulan al ecualizador o al equipo a como le gusta o como percibe mejor su oído. Y capaz que sube otra persona y le cambia los graves, los agudos, porque no percibe la misma frecuencia que ustedes. Vamos, o sea, como podrán ver, depende también de la persona que percibe. Y también puede ser un ruido que tiene vibraciones que son irregulares y genera contaminación acústica. Y el sonido acá en su cualidad tiene altura, duración, intensidad y timbre. Entonces, como podrán ver, es muy amplia
la percepción. Yo no voy a entrar en lo que ustedes ya deberían saber de física. Yo simplemente les voy a decir, muchachos y señoritas que están acá, el ruido es un sonido que puede ser desagradable. ¿Estamos? Entonces, ¿cómo se propaga y cómo se percibe? Cuando un objeto que emite el ruido vibra, también hace que las partículas de aire que están a su alrededor vibren. Y esa vibración se transmite por el medio, ya sea el aire, el agua, el hierro, lo que sea, y llega, fíjense en ustedes, hasta la membrana auditiva, penetra por el oído. Tengo el estribo, el yunque y el martillo acá. Tengo un canal semiauricular y tengo la trompa de Eustaquio, que es la que se comunica con mi nariz, la cóclea, y a partir de acá hay un líquido, a donde están todos los nervios auditivos que lleva la información al cerebro. O sea que es un principio de funcionamiento del oído humano. La membrana... ¿El líquido, profesor? Disculpe. Sí. ¿Dónde está el líquido? ¿El líquido que decía dónde queda? ¿El qué? El líquido, que decía que hay un líquido... El líquido está después del tímpano. El líquido está después del tímpano. Por eso cuando a vos se te rompe el tímpano, perdés líquido. O te puede sangrar el oído. ¿Me entendés? El problema es que cuando vos te rompen el tímpano, ya no es posible recuperar ese líquido, ni siquiera con cirugía. ¿Me entendés? ¿Pero cuántos decibeles se puede dañar eso, profe? El ruido. Ya llegamos. ¿Es decir, una incapacidad, ingeniero, ya ahí? Sí, si vos llegás a un valor que te perdés la percepción auditiva, podés llegar a tener un grado de incapacidad permanente. ¿Sí? Entonces, continuemos, vamos avanzando. Aquí está. El rango de frecuencia audible del oído humano va entre los 20 y los 20.000 hercios. O sea, que fíjense que la música va entre los 30 y los 5.000, el teléfono entre 200 y 2.000, el piano va entre 27,5 hercios y 4.186 hercios. Esto es lo que está con amarillo, casi verdoso acá, es lo que nosotros podemos percibir con el oído humano. Entre 20 y 20.000 hercios. ¿Estamos hasta ahí? Bien, sigamos avanzando. ¿Qué ocurre acá? Si yo llego a graficar acá los decibeles, acá en este eje están los decibeles y acá están los hercios en escala logarítmica, lo que ustedes ven aquí es lo que se podría representar, lo que está con naranja, es el rango audible. Lo azul, la música, y lo verde, una conversación. Cuando a ustedes le hacen un estudio médico de una audiometría bilateral de cada uno de los oídos, esta curva que ustedes ven acá, esta curva, es más o menos la que se puede dar en los oídos. ¿Estamos? Entonces, ¿qué ocurre? El fonoaudiólogo agarra y le manda una palabra a un auricular que le pone y dice, usted tiene que repetir lo que yo le diga. Y el tipo, la mujer, el hombre dice con la palabra, dice perro. Y usted tiene que decir perro. ¿Cuál es el problema? Que la palabra capaz que la dice en 20 hercios. ¿Está claro? Después dice auto, ya lo manda a 50. Camión, ya lo manda a 100. Y acá va marcando con una cruz si ustedes van percibiendo las cosas como corresponde. Así se hace una audiometría. ¿Cuál es el problema? Si la cruz da por debajo, por fuera de esta curva, da acá, acá o acá, quiere decir que ustedes para esa frecuencia están sordos. Todo lo que está de esta curva para abajo es sordera. O sea que ustedes no escuchan. Siempre las repeticiones, cuando escuchen, tienen que estar dentro del rango de la parte audible. O sea que un oído sano
ustedes van a ver que estas cruces están más o menos todas en la misma fila. ¿La ven acá las curvas? Fíjense que son las curvas y cada curva tiene un volumen que está en fonio. ¿Ven? Aquí, los volúmenes. Entonces, lo que hacen, la frecuencia más óptima para que el oído escuche es los 1000 hercios. Entonces, lo que hacen, ¿no? Lo que hacen, digamos, los fonoaudiólogos es mandarle información al oído y ustedes repiten, y capaz que por ahí le ha dicho una palabra, tiburón, pero lo ha dicho con una frecuencia en 4000 hercios, por ejemplo. Ustedes acuérdense que estamos cerca de los 5000 incluso escuchando, ¿no? Y ustedes no la han escuchado. Y no han dicho nada, se han quedado mudos. Ahí el fonoaudiólogo se da cuenta que para esa frecuencia ustedes están sordos. ¿Entienden? Pregunta. Sí, sí, sí. Ese examen le hacen mucho los músicos. No se te, habla más fuerte, no se te escucha. A ver, ya le aumento acá un poquito. ¿Cómo? No, que ese examen le hacen mucho a los músicos. Bueno, el músico, el cantante, el rockero, pierde mucho la audición. Nosotros los comunes, los mortales comunes, a medida que envejecemos, vamos perdiendo la frecuencia de los 4000 hercios. Hay un dicho que dice que Charly García tiene oído absoluto. ¿Ah, sí? Así dice. Y bueno. Pero van entendiendo el concepto de una audiometría, ¿verdad? Bien, seguimos. Fíjense en acá está otra gráfica de distinta forma, cómo varía la presión sonora del oído de acuerdo a la frecuencia. Fíjense en acá está la curvita esta que yo le he puesto, le voy a dibujar de un color rojo. Acá hay una curva, ¿la ven aquí? Esta curva, ¿sí? Bueno. Fíjense en la formita que tiene, esta es la forma normal que debería tener un oído. Entonces, fíjense qué pasa. A medida que ya pasamos los años, ya los 60, a los 40 años, fíjense, puede pasar que los 5K, ya empezamos, ¿ve cómo cambió la curva acá? Se va vuelto para arriba, ya hemos ido quedando sordos para esta frecuencia. Todo lo que esté por acá abajo quedamos sordos. ¿Ven? Esto se conoce como umbral de audición. Ustedes cuando están entre 18 y 25 años andan bien. Pero no sé si ustedes han visto que cuando uno va envejeciendo, los abuelos ya directamente no le hablan, le gritan. Y bueno, no es que el abuelo haya quedado sordo. Puede haber quedado sordo o perdido la audición por algún trabajo que haya tenido. Puede ser, y no lo sabe. Por eso se le hacen los estudios médicos, el preocupacional, el anual, y después cuando ustedes se van a jubilar, el jubilatorio. Porque quieren saber cómo han entrado, qué ha pasado durante su vida laboral, y cómo egresan, ¿me entienden? Antes egresaban sordos y no le importaba al empresario. Si ahora ustedes están sordos al egresar, les tiene que pagar una indemnización, la ART. Fíjense que el área de audición normal es toda esta parte central. ¿Ven? Entonces, que coincide con esta, fíjense, la ven a la música, el rango audible, los naranjas. Coincide, nada más que acá la gráfica está sin colores, digamos, está sacado de un apunte. Entonces lo importante es que ustedes vayan entendiendo la conceptualización. Bien. ¿De qué debemos protegernos entonces? Pueden generarse dos tipos de pérdida de audición. Una es conductiva y la otra es senso-neural. La conductiva es cuando presenta algún problema de la transmisión entre el yunque, ¿sí? Toda la parte que usted tiene en media del oído, pero eso se corrige normalmente con un tratamiento médico o una cirugía. Pero el problema es cuando ya estamos en el órgano de Corti, en la parte interna, a donde está la parte sensorial, están los nervios que llevan la información al cerebro, está el nervio auditivo, que cuando hay una pérdida auditiva ahí casi es irreversible. Y esa está relacionada con el trabajo. Por eso en un lugar que haya ruido
o en un lugar ruidoso, deben usar protección auditiva. Capaz que al principio no van a tener problemas. Supongamos el trabajador ese que está con la moto, percutora que está rompiendo el pavimento. El tipo tiene que usar la protección auditiva y ustedes lo van a ver, la tiene acá como el topollillo acá arriba y no se la pone. Claro, ese tipo va a estar bien claro, 1 año, 2 años, pero al tercer año va a estar sordo por el ruido. Y lo peor que no hay un responsable, un ingeniero, un técnico en seguridad y higiene que le diga, obligándolo a que lo use. Y si no lo quiere usar, que lo suspendan. Y si no, una vez suspendido sigue, que lo corran. Porque uno no puede ser responsable de la sordera de una persona. Está claro el concepto, ¿verdad? Esto simplemente es información para que ustedes conozcan. Esto no pregunto, pero yo sí es importante que ustedes sepan que esto ocurre. El sonido cuando se propaga, y ustedes lo han estudiado, saben que la velocidad del sonido es 340 metros por segundo. Ojo, ojo, porque si la temperatura ambiente cambia, la velocidad del sonido cambia. Ahí le puse un ejemplo, fíjense, a 20 grados centígrados en Tucumán, la velocidad del sonido es 343 metros por segundo. Y a 40 grados centígrados es 355 metros por segundo. Acá está la fórmula abajo, fíjense. Acá está la fórmula. Esta ecuación que está acá abajo es 331 más 0,6 de T. T es temperatura. Si les interesa saber cómo se propaga el sonido, ahí tienen para hacer el cálculo a distintos valores de temperatura. En el agua se transporta a 1500 metros por segundo y en el hierro a 6000 metros por segundo. Por eso se acuerdan que los indios en la película de Cowboy, los indios ponían la oreja en el riel para ver si venía el tren o no. Porque el sonido se propaga a 6000 metros por segundo, por lo tanto llegaba el sonido antes que llegue la máquina. ¿Está claro con esto, verdad? Sí. Bien. Entonces, repasemos los conceptos para ir cerrando esta parte. El sonido es una vibración mecánica. Se propaga en un medio elástico. En el vacío no se propaga. ¿Por qué? Porque tiene que haber una variación de presión. Eso lo han visto en física. ¿Ah? Si hay una variación de presión, hay una propagación del sonido. El ruido es un sonido indeseable, inarticulado y confuso. La propagación es por el medio de variaciones de densidad del medio elástico, ya que el aire o el material tiene un módulo de elasticidad y un índice de comprensibilidad, o sea que le permite comprimirse y expandirse, lo cual genera una variación de presión y esa vibración se transmite. ¿Cómo son los conos de los parlantes? Tienen aire, mueven el aire. ¿Cómo están construidos? Son En forma de cascada. Pero es un cartón, el cual es recorrido por el interior por un conductor de cobre, ¿no es así? Sí, Ese conductor de cobre termina en un imán muy potente en la parte de atrás, ¿es así o no? sí, Perfecto. Entonces, cuando la corriente eléctrica que va armónica circula por el cono ¿qué hace? Vibra. Y cuando vibra, perturba a las partículas que se encuentran en el aire. Y esas partículas, que son elásticas, se transmiten y se propagan por el aire hasta llegar al oído de una persona y puede escuchar música. ¿Es así o no es así? Perfecto. Sí, así es. Claro.
No estoy enseñando física, estoy haciéndolo acordar si es que han estudiado física. ¿Estamos de acuerdo? ¿Cuál es la unidad del sonido entonces? La unidad del sonido es el pascal. Es el newton sobre metro cuadrado. El pascal, fíjense, es la presión por unidad de superficie. Y se toma como medida, y eso lo han visto en física, el 20 micropascal, ya que el sonido varía entre 20 y 100 pascal. Entonces, ¿qué es lo que se hace? En muchos casos, ustedes están más acostumbrados a escuchar la palabra el bell, en honor al investigador norteamericano Graham Bell, que inventó el primer teléfono, ¿se acuerdan de toda esta historia? Como el bell es una unidad, el ruido se propaga y es logarítmico, no puedo sumar 2 más 4, 6. ¿Me entienden a lo que voy? Tengo que usar ecuaciones logarítmicas para poder sumar el sonido o el ruido. Entonces, como el decibel es una unidad más apta para medir el ruido, se toma que es 10 veces, por eso es décima parte, ¿no?, del logaritmo de P de la presión sobre la presión cero. La presión cero se usa 20 micropascal. O sea que yo voy midiendo distintas presiones de sonido y voy dividiéndole en 20 y voy sacando el logaritmo y multiplicando por 10 y voy obteniendo los decibeles. No quiero despelotar. Existe el decibel. O sea que el ruido lo podemos medir de dos formas. Como el pascal sobre metro cuadrado o como el decibel. ¿Estamos? Cuando midamos ruido con el decibelímetro, que es un aparato que mide, la palabra dice decibelímetro, vamos a medir en decibel. ¿Estamos de acuerdo? Vamos a medir en decibel. Ahora bien, el umbral del dolor para el ser humano, ustedes ya vimos recién que el oído humano percibe entre los 20 hercios, que es grave, y 20.000 hercios, que son agudos, es el rango. ¿Estamos? Pero el umbral del dolor, cuando yo siento un ruido y me duele, no sé si ustedes han visto que cuando alguien le grita al oído se pueden poner violentos, y me puede doler el oído y la cabeza, es los 20 newton por metro cuadrado. O sea, los 20 pascales el umbral del dolor. Y el umbral para escuchar son los 20 micropascales. Por supuesto que la suegra pueden escuchar en 18 micropascales, tengan cuidado. ¿Ah? Y alguna en 15. Entonces, cuando ustedes estén con las chicas o los chicos estén con la novia o el novio, tengan cuidado porque la suegra tiene un poder auditivo fenomenal de donde esté ubicado y puede percibir cualquier variación en la presión sonora del aire que están respirando ustedes. Y se sienten en agitación, esa agitación se perturba el aire, se transmite sensorialmente hasta el oído y dice, ¿qué pasa ahí? ¿Eh? Así que las chicas y los chicos tengan cuidado con las percepciones esas de los 20 micropascales. Lo digo en tono de broma, pero porque un poco para que vayan entendiendo qué es el sonido. ¿Estamos? Yo sé que en física no lo han explicado así, ni lo han visto capaz, pero bueno, la idea es que por lo menos para esta materia podamos entender cuando nos pidan que miramos el ruido de una máquina, qué nos están pidiendo, cuando nos pidan que miramos el ruido de una línea, qué nos piden, y por lo menos sepamos que se mide en decibel, sepamos cuál es el valor máximo admitido, que sepamos cómo lo podemos minimizar y si es que podemos. Ese es el sentido de esta materia. ¿Queda claro, verdad? Bien. Sigo. El tono. Es para que sepan nada más.
El agudo tiene más frecuencia. En cambio, el grave tiene menos frecuencia. Por eso por ahí van a ver que hay hombres o mujeres que tienen esa voz. Hola, ¿cómo estás? Y cuando te voy a decir, no hablé, cállate, porque tiene un tono de voz que realmente complica. No sé si le has pasado, pero el agudo tiene más frecuencia y el sonido grave tiene menos frecuencia. A mí, fíjense que a mí me gusta escuchar con grave y también me gusta escuchar mucho con los sonidos medios. El brasilero, por ejemplo, como ellos, no sé si ustedes han visto que tienen la batucada, tienen la música, está el tum, 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 ese tum, 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 ese intermedio, ese sonido intermedio que es el tambor de la batucada. El brasilero, los parlantes que ustedes compran en Brasil, resaltan mucho los sonidos medios. En cambio, en Argentina, los sonidos son más graves o agudos. Por eso por ahí ustedes lo van a escuchar más lindo y van a decir, che, ¿cómo suenan esos parlantes? Aunque ahora, con todos los equipos de audio que hay, ustedes han visto que los autos ya se equipan con distintos tipos de parlantes, ¿vieron? Entonces han mejorado ya poniendo una etapa de potencia, algunos elementos para mejorar la calidad del sonido. ¿Ah? Pero esto es simplemente para que conozca cuáles son los tonos. Acá podemos ya empezar a ver comparado, fíjense, el decibel y el pascal, el micropascal, que son las dos unidades, para que las puedan comparar. Fíjense que cuando yo estoy viendo la televisión acá, en la casa, acá en esta parte estoy viendo la televisión, yo puedo andar en el orden de los 30 decibelios A. Fíjense que acá está la letrita A. ¿Por qué la letra A? La letra A es porque el aparato, ya les voy a mostrar enseguida, tiene 3 escalas, A, B y C. La escala A, si yo coloco la ficha en la escala A y mido el ruido a la altura de mi oído, yo pongo el aparato a esta altura de mi oído, ahí, o lo coloco acá así. ¿Estamos? La escala A, como mide frecuencias bajas, va a medir cómo percibe el oído. Es la que más se aproxima a la curva al oído humano. En cambio, la B y la escala C es para medir los ruidos que hacen las máquinas. ¿Estamos? Entonces, la letra A, lo único que quiere explicarnos a nosotros cuando lo veamos, es que el ruido se ha medido para ver cómo es con respecto al comportamiento de lo que percibe un ser humano, una persona. Si no le ponen la letra C A... miden mayor frecuencia. ¿Cómo? La B y la C medirían mayor frecuencia, ¿verdad? Mayor frecuencia, pero no se usa mucho la B, se usa mucho más la C. Y muchas veces van a ver por ahí que dice, la máquina esa tiene un ruido de 40 decibeles, y no te van a decir más nada. Pero vos el solo hecho de saber que te he dicho decibeles es porque le he medido el ruido a la máquina. ¿Entienden lo que voy? En cambio, si te dice el valor medido del ruido es de 40 decibeles A, quiere decir que ya el instrumento está en la escala A y que ha estado midiendo cómo percibe el oído humano el ruido en el entorno. ¿Está claro el concepto? Sí, profe. O sea Bien. que cada escala mide La frecuencia es distinta. Fíjense en acá, como el micropascal, fíjense, son 100 millones, 10 millones, 1 millón. Por una cuestión de practicidad se utiliza el decibel, ¿ven? 140, 130. O sea que arriba de 120, 130 ya es peligroso para el ser humano. Fíjense que la persona que está con la máquina está en el orden de los 110, 100 decibeles A. Una máquina de torneado, fresadora, fíjense en el 90, de 80. Una oficina tranquila, estamos en el orden de los 70, 60. ¿Ah? Una biblioteca está en el orden de los 40, fíjese. ¿Ah? La biblioteca está en el orden de los 40. Una reunión puede estar en el orden de los 70. Cuando yo duermo tiene que estar por debajo de los 10 decibeles.
Escuchar un grupo de música puede estar arriba, fíjese, de los 110, complicadito, ¿o no? ¿Estamos? O sea, que más o menos para que tengan idea, y a la par le he puesto el micropascal para que compare. Bien. Si ustedes van al decreto 351, el 351 en la Argentina decía que el máximo nivel de ruido permitido era 90 decibeles A. La resolución 295 lo ha bajado a 85. Lo que dice, fíjense en la ecuación esta matemática, que la uso yo cuando voy a hacer las mediciones, es una ecuación matemática, ya lo voy a enseñar cómo se usa. Lo que dice la ley es que en la jornada laboral de 8 horas, el nivel sonoro continuo equivalente, que se abrevia NSCE, el promedio del ruido, no tiene el promedio del ruido, no tiene que superar los 85 decibeles A. Capaz que en un momento estoy en 90, capaz que en otro momento estoy en 70, capaz en otro estoy en 50, en otro estoy en 100, pero el promedio no tiene que superar los 85 decibeles A. Bueno, la norma IRA 4074 y la IEC 804, ¿sí? Dice que el instrumento que se va a usar puede ser un dosímetro o un decibelímetro. Fíjense. Este es el que está acá, el más común. Fíjense en acá, al costadito está la escala A, C y B. ¿La ven? Aquí está la escala. Fíjense que acá la persona está trabajando y con el instrumento están midiendo. Están midiendo el nivel de ruido al cual está expuesto el trabajador. Esto se lo puede colocar en el oído y esto se lo colocan como un holter acá al costado. A esto se lo cuelga acá al costado en el cinto y se lo conecta con el cable al oído y se lo lleva ahí al micrófono a este micrófono. Y la persona trabaja las 8 horas y este aparato registra todo el nivel sonoro continuo equivalente durante las 8 horas y manda acá en el display un resultado que se lo conecta con un cable USB a la máquina y la máquina hace la curva. Así se mide el nivel de ruido en los puestos de trabajo. Ahí está lo que le expliqué recién. La curva se corresponde a la respuesta del oído humano cuando los niveles son bajos y la curva C emula la respuesta del oído humano cuando los niveles son altos. Se usa para las máquinas. Normalmente la curva C. Entonces, los efectos que puede generar el ruido son problemas del aparato digestivo, interferencia en la comunicación. Ustedes han ido a un bar a comer, a tomar una gaseosa o una cerveza y ustedes han visto que en un momento dado todos están gritando porque nadie se escucha. Interferencia en la comunicación, problemas del sistema cardiovascular, insomnio, falta de concentración. Todo esto son problemas que puede traer acarreado el ruido. Y está verificado. Acá yo le hice una comparativa, fíjense. La exposición acá está en 24, 16 horas, 8 horas. Antes el decreto decía que en 8 horas, el decreto 351, decía que el máximo nivel es 90, pero la resolución 295 lo ha bajado a 85. Fíjense en acá ustedes. Una persona que está en un lugar que tiene 109, por ejemplo, decibeles A, solamente puede trabajar 1 minuto 88 segundos. Fíjense. En cambio, una persona que tiene 85 decibeles puede trabajar las 8 horas sin protección auditiva. Y con esta tablita puede más o menos sacar, fíjense, si el lugar tiene 97 decibeles, la persona puede trabajar solamente 30 minutos.
Y si tiene 118 decibeles, solamente 4 segundos. ¿Entiendes? ¿Controlan todo eso, profe? ¿Controlan todo eso en la empresa o Sí, se tendría que cumplir, ¿no? Todo eso. sí, sí se cumple. A nosotros con la parte eléctrica nos hacen medir el nivel de ruido en las puertas, en la puerta de las estaciones transformadoras, en el perímetro, para que el ruido que pueda generar un transformador no perturbe a los vecinos. Y en las líneas de alta, ¿cómo? No, andamos en el orden de los 50, 55 decibeles y va. Pero lo que pasa, que por ahí se puede dar, que vibra mucho, está cerca de una pared, hace resonancia y el sonido se propaga más y es más fuerte, ¿me entienden? Entonces, nos obligan a que controlemos que los ventiladores estén bien atornillados, que no estén chapa suelta, que el núcleo no vibre. Es una forma de controlar del mantenimiento que vos haces al equipo. Quedó claro, ¿verdad? Y bueno, aspectos legales. Menor de 85 decibeles A se puede trabajar sin protección hasta 8 horas diarias. De 85 a 110 se puede trabajar con protección hasta 8 horas diarias. Más de 110, siempre con protección. Más de 135 no se permite trabajar, ni con protección. ¿Quedó claro, no? Sí, profe. Bueno, ahí está la resolución 295, habla de 85 decibelios A. ¿Cómo se va a mitigar el ruido? Fácil. Primero vamos a trabajar sobre la fuente que emite el ruido. Si no podemos eliminarlo ahí, vamos a apantallarlo al trabajador. O sea, vamos a poner algo en el medio. Un vidrio, un cartón, algo que absorba. Y recién la última opción es la protección auditiva. ¿Está claro? ¿Sí? Bien. Bueno, acá es un poquito lo mismo de lo que le dije recién. Fíjense, ahí está un motor, lo están probando y los ingenieros están detrás de una ventana de vidrio insonorizada, ¿la ven? Ahí está pantallado y lo pueden medir tranquilamente. Siempre usar los elementos de protección personal apropiados, fíjense, cuando tienen el color azul, ¿se acuerdan que les había dicho? Capacitar a la gente para el uso. Ahí tienen los elementos que ya lo habíamos visto en el elemento de protección personal, las distintas protecciones auditivas. ¿Qué dice la ley? Que el ruido se debe medir en forma anual. La responsabilidad es del dueño de la empresa. ¿Sí o sí? O sea que cuando venga la Secretaría de Trabajo o alguien y le pida la medición hecha, le tienen que mostrar. Y se va a llenar en el formulario 85, que es un formulario donde se vuelca la información. Veamos un ejemplo. Dice que en un taller se miden dos máquinas, una que tiene 82 decibeles y la otra 88 decibeles. ¿Le han puesto la letra A? Entonces se ha medido el ruido de la máquina. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, ¿yo qué hago? Como son logaritmos, yo voy a hacer una trampa, voy a usar esta gráfica. Esta gráfica que está acá. Si no, tendría que usar la fórmula. ¿Se acuerdan la fórmula que yo les mostré hace rato? Que es muy despelotada. Entonces, yo esta gráfica, que la puedo bajar de internet, ¿cómo se usa? 88 menos 2 es 6. Entonces me vengo acá a 6. Cuando me corta la curva, tengo que sumar 1, fíjense. Incremento en decibel 1.
Entonces, al mayor de estos dos números, que es el 88, le sumo 1. 81 más 1, ¿cuánto es? 89. O sea que el ruido resultante de esas mediciones es 89 decibeles. ¿Cómo está con respecto a la ley? Ya se No, pasó un poquito porque la ley decía hasta Ese pasado está menor 85. menor que 85, exacto. decía. O sea que esas dos máquinas hacen ruido. Hay que trabajar sobre la máquina para minimizarlo. ¿Quedó claro? Bien. Acá hay otro ejemplo. Yo a la gráfica le he puesto como tabla, fíjense. Y me han dado que han medido 4 ruidos. 4 veces han medido el ruido. Entonces yo voy a hacer, bueno, acá esto te hace simétrico. 91 menos 88 es 3. Fíjense que para 3 es 1,8, ¿lo ven? Entonces al mayor de esto le sumo 1,8. 91 más 1,8 es 92,8. A las otras dos mediciones el resto, 85 menos 82 es 3, da el mismo valor, le sumo al más grande, 1,8. Ahora a este número y a este número lo resto, me da 6. Vengo a la tabla, para 6 tengo que incrementar 1. Entonces, el mayor de estos dos números es este, 92,8 más 1 es 93,8. Está fuera de la ley. Esto no lo van a hacer ustedes, lo voy a hacer yo, pero quiero que sepan que existe y cómo se hace. ¿Estamos? Otra forma es aplicar, hay una tabla que viene en la resolución 295 que tiene esta forma, ¿ven? Veamos cómo se hace. Acá están los 4 valores que ustedes han medido hace rato. ¿Lo ven? 88, 1 hora, 91, 2 horas, 82, 3 horas, 85, 4 horas. Fíjense, voy a aplicar la fórmula. Fíjense en la fórmula esta que está acá arriba. La fórmula dice 10 veces el logaritmo. 10 veces el logaritmo. 1 sobre el tiempo. 1 sobre 8. Y empiezo a sumar. 10 veces 88 por 1. 10 veces 91 sobre 10 por 1. Más 10, bueno, así se va haciendo. No, esto no hace falta que lo sepa. Fíjense que cuando calculo me da 85,96. Es más de 85, por lo tanto, supera y es un lugar ruidoso. ¿Vamos? Así se hace el cálculo de ingeniería del nivel de ruido. Veamos el mismo ejemplo, pero de otra forma. Voy a usar la tabla que dice el decreto, fíjense. El decreto dice que acá arriba va el tiempo y abajo va los tiempos de duración. Entonces yo para 88, fíjense, en 88 está acá. Fíjense en aquí. Acá está 88, ¿lo ven? Para 88 puede estar 4 horas. Entonces divido 1 hora en 4. Me voy al segundo número, 91. Para 91 hay 2. Entonces divido 1 en 2. Para 82, fíjense en acá, tengo 16. Divido 4 en 16. Y para el último, que es 85, tengo 8. Divido 2, este 2, en el 8. Si hago esto, tiene que dar menos que 1. Cuando hago esto me da 1,25. Fíjense que está pasado de 1. Por lo tanto, está fuera de la ley. O sea que haciéndolo así, de esa forma, o haciéndolo así, da que está por afuera de la ley. Esta tabla la voy a usar si yo voy a una industria y quiero hacer un cálculo rápido. ¿Me entienden lo que voy? Uso la tabla, mido y chao. En 8 horas tengo hecho el cálculo. Lo tengo que hacer medir, nada más. Ahora, si quiero hacer el cálculo ingenieril, a la fórmula anterior, a esta fórmula, la puedo cargar en un Excel y voy calculando y voy metiendo los datos y la calculo. O sea que tampoco sería problema. Pero ese es el trabajo mío, lo que yo cobro.
¿Quedó claro? Bien. Entonces, hoy hemos aprendido que el ENRE no hace medir los ruidos en los perímetros de las estaciones transformadoras y en las líneas de alta tensión también no hace medir los ruidos porque los campos electromagnéticos hacen que vibre los conductores y los conductores cuando vibran emiten ondas. Y eso se llama radiointerferencia y ruido audible. Por lo tanto, el ENRE no hace medir para que esas ondas no se metan por las antenas de radio, por la antena de telecomunicación y generen ondas parásitas que deformen las señales. ¿Cuántas veces ustedes han estado antes viendo la televisión y aparecía taxi número 15, dirigirse a la dirección tal? Bueno, en ese caso, para que no ocurra eso, el ente regulador no hace medir a la parte eléctrica de transporte las estaciones transformadoras y las líneas de alta tensión. No sabían eso ustedes, ¿no? Bien. Bueno, ¿qué opinan? Tremenda la clase, profe. ¿Les ha gustado? Bueno, nuevo, ¿no? Yo le estoy enseñando reingeniería, se llama esto, ¿así es? Porque es lo que ustedes han estudiado de ingeniería más la reingeniería, que es la mejora de todas las cosas. Por ahí, no, la parte de los ingenieros, claro, ¿qué pasa? Yo soy ingeniero electricista y yo estoy a cargo de la parte ambiental, seguridad pública, higiene y seguridad en Transnova. Pero no ocurre normalmente que un ingeniero puede ser un licenciado, como está el licenciado Ledesma, en EDET, o puede ser un técnico, no sé si me entienden. Y por ahí los muchachos se olvidan que ellos a mí me ven como seguridad y higiene, se olvidan que soy ingeniero. Entonces, vienen y guitarrean, me mienten. Bueno, yo estoy viendo qué es lo que está pasando. Yo a ellos los capacito, como les decía la vez pasada, subir a las torres de alta tensión, los capacito, o sea, aplico la ingeniería en beneficio del cuidado de la salud de ellos. También hago mediciones, mando a hacer mediciones de estos parámetros ambientales, que campo eléctrico, campo magnético, ruido audible, radiointerferencia. Yo contrato a la Universidad Nacional de Tucumán, al doctor ingeniero Ricardo Díaz, y él me hace las mediciones en las 6 provincias cada 3 años. Tengo controladas todas las estaciones y las líneas. Si las tengo que mejorar, las mejoro. ¿Me entienden? Si las tengo que digamos, apantallar, la apantallo. Las líneas que meten mucho campo electromagnético y mucho ruido son las líneas de 33 kilovolts. Cuando yo tengo una línea cerca, las mediciones salen medio montadas. Y la otra que también controlamos es toda la parte de residuos, que eso ya vamos a ver más adelante, con el aceite, qué hacemos con el aceite, qué hacemos con la estopa, qué hacemos con los residuos, con las baterías, qué deberíamos hacer, cómo lo deberíamos calificar, cómo lo deberíamos tratar y o eliminar, desde el punto de vista de la ingeniería eléctrica, ¿no? Por supuesto. Espero que les haya servido y hayan aprendido un poco sobre lo que es el ruido. No quiero que sean expertos, lo que quieran, quiero que ustedes usen para qué les sirve, no sé si me entienden, como ingeniero electricista, nada más. Y sí, en realidad, vos sabés que hay empresas como Santista, que era Grafa antes, empresas como Escaña, sí miden los ruidos en los puestos de trabajo. Yo los mido, yo mido las puestas a tierra, mido los parámetros ambientales, porque una estación transformadora es tranquila. ¿Qué ruido puedo tener yo en una estación transformadora? Solamente el ruido de los ventiladores cuando se accionan. No hay ruido. O sea, no hay grande complicación en una playa. Y más cuando está en medio del campo. El problema se presenta cuando la estación transformadora está metida en la ciudad, como la estación transformadora oeste, como la Avellaneda, que está EDET ahí en la Cuba, o como puede estar la estática allá en la Chacabuco, pero cuando está en Independencia, en medio, hace más ruido. Las máquinas, las turbinas de generación de Independencia, que la estación transformadora. Nosotros, ¿qué ruido puede hacer? Pero el ente regulador
nos molesta y nos jode que nos midamos. Y lo tenemos que medir. Yo tengo cómo medirlo, pero el ente regulador pide que un ente homologado, yo por ahí cuando hay alguna demanda, en Salta, por ejemplo, Carlos Rued, que te suena el cuento, que yo también tengo zona de influencia ahí, ha pasado que nos han venido y nos han reclamado los vecinos, nos han hablado, bueno. Entonces yo he ido y medido, yo tengo un decibelímetro y he ido y medido. ¿En Cobo o en Cabra Corral, profe? Ah, ¿O en Güeme? esperen un minuto. Sí, decime, Rued. Decime, Cabra Corral. Sí. Decime. Ah, sí, bueno, mira, este es un aparato que es un decibelímetro. Tiene acá arriba, es un tester también, ¿no? Nada más que ustedes cuando lo colocan en la parte de acá, bueno, lo tengo sin batería, pero cuando ustedes lo conectan, por acá percibe el ruido. Lo que yo estaba buscando, no sé si lo tengo acá, y eso quiero hacerle ver el decibelímetro. A ver. Normalmente yo en la clase lo llevo y lo hago ver. Este es un decibelímetro, por ejemplo, marca TES. Entonces yo lo voy a sacar de acá. ¿Qué rango puede medir el profe? Y yo lo tengo para el rango de frecuencia auditiva, hasta 90, 100 decibeles. Claro. No me sé, ¿para qué quiero más si no me interesa más? ¿Lo ven? Tiene un micrófono acá. Y ahí está la escala, no sé si lo logran ver. Y acá tiene un pom-pom que se lo pone acá arriba, que es para homogeneizar el ruido del viento, ¿lo ven? No, este no es unidireccional. Este no. Pero hay algunos que son, bueno, si es unidireccional, lo agarrás y lo colocás donde vos querés apuntar, ¿me entendés? Tiene un circuito integrado y acá tiene la escala, fíjense. Ahí tiene la A, fíjense si ustedes la ven, la A, la B y la C, la A, B. La bacana es que yo esto lo llevo y lo hago medir, le hago hacer un trabajo práctico. Lo llevo que vayan por la facultad midiendo los ruidos, entonces vayan tomando los datos y bueno. Lo que pasa con este aparato, ¿cuál es el problema? Este es económico, puede salir 10.000 pesos, este aparato 12.000 pesos. Lo que pasa es que con este aparato, ¿cuál es el problema? En 8 horas que dice la ley, yo capaz que tengo que ir y divido. Supongamos que voy a las 8 de la mañana. Voy a tener que estar midiendo hasta las 4 de la tarde. ¿Me entienden lo que voy? Entonces voy a la máquina, lo coloco y mido y registro el número. Y a la hora vuelvo. Si quiero, cada 30 minutos, como ustedes ven. Pero tengo que hacer 8 horas de mediciones. ¿Y después qué hago? Con las 8 mediciones, o si la hago cada 30 minutos, voy a tener 16 mediciones, y bueno, y si tengo 15 minutos, voy a tener más, ¿verdad? Lo que hago es venir y aplicar la fórmula matemática y hacer el cálculo y determino el nivel sonoro continuo equivalente durante las 8 horas de jornada. Y tiene que dar menos de 85. En cambio, el otro que ustedes lo han visto arriba, el trípode, o aquel, el otro que se lo colocan acá en el oído,
ya va sumando y va registrando cada minuto. Yo lo programo cada 2 minutos, 5 minutos, 15 minutos. Entonces el trabajador lo tiene acá, a la altura del oído, y el tipo trabaja como una jornada laboral y compro 3 o 4 y pongo en distintos puestos de trabajo. ¿Y qué hago a la tarde? Como ya lo tengo identificado con una etiqueta, lo único que hago es conectarlo a la computadora. Y la computadora sola en un Excel me hace la gráfica. Entonces ya me larga todos los resultados hechos. La otra parte está en 50, 60 mil pesos. Bueno, esas son las dos metodologías. Este es un decibelímetro y el otro es un dosímetro. Porque mide la... ¿Por qué dosis? Porque le llaman dosis de ruido, ¿me entienden? Como la dosis que ustedes inyectan para tomar un remedio. Le llaman dosímetro, por eso. Es como que ustedes perciben dosis, por eso el nombre de dosímetro. Mide las dosis de ruido. Es el nombre técnico que le van a escuchar en las normas IRA. Pero es para que sepan, cosas que cuando a ustedes me han dicho, che, mirá, allá aquella máquina está haciendo ruido porque los ventiladores están vibrando, porque por ahí el canasto se le sale un tornillo, o el mismo núcleo de un transformador, cuando ya va envejeciendo, el cinchado del mismo se va aflojando, entonces van a sentirle ese ruido que puede llegar a ser molesto. Sería molesto si una persona supera los 85 decibeles y está toda la vida haciendo ese ruido. Imagínate todos los vecinos. Se va a volver loco. Y lo que busca el ENRE es que no haya, la norma se llama, así se llama. 4.613 creo que, yo ya la memoria está, 4.600, ya lo voy a confirmar el número, ruido molesto al vecindario. Así se llama. Ruido molesto al vecindario. ¿Cómo se mide? Se mide. Yo en realidad no tendría que medir en el perímetro de la estación transformadora. Tendría que acercarme a la casa que está al frente, a la altura de la ventana del dormitorio, y de ahí medirlo. ¿Me entienden lo que voy? A 1 metro de altura dice la ley. ¿Cómo? No, pero sí ellos, porque hay veces te denuncian ellos, no han denunciado. En Salta no han denunciado, y yo tengo que ir a medir. Y yo lo he puesto y lo he medido. En la casa, en la puerta del señor, donde estaba el dormitorio. El ruido, aparte hay unos factores que se llaman factores de conversión, la misma norma IRA lo dice, ya la voy a buscar. Pasa que yo normas las tengo compradas por la empresa, pero no las puedo subir porque tiene copyright, ¿me entienden lo que voy? Después yo ya se la puedo mandar por correo si quieren, pero no es para distribución, es para ustedes. La norma tiene unos factores K a ese nivel sonoro continuo equivalente. Las normas IRAM, como la copia de la norma IEC, le pone L de level. ¿Se acuerdan cuando nivel 1, nivel 2, level 1, level 2? Le llama level equivalente. Le pone el nivel que ustedes miden y después hay 3 factores, digamos, 3K, que se le suma o se le resta. ¿Por qué? Porque yo puedo estar midiendo la estación transformadora en una calle, en una avenida que es muy circular y hay ruido. O sea que cuando mido el ruido del estema, el ruido ambiente. No sé si le queda claro. Entonces, ¿qué hago? Si la zona es ruidosa, tengo que restarle 5 decibeles. Si estoy en una zona residencial que es tranquila, tengo que sumarle 5. O sea que el factor de corrección depende del lugar. No solamente tengo que medir de día. En realidad, medimos de día o a la siesta, no a la siesta, sino a la tarde, porque es cuando hay movimiento vehicular, porque de noche está todo tranquilo. También tomamos medidas de noche porque puede ser que de noche, al estar todo en silencio, el ruido se pueda potenciar más, no sé si me entienden. La persona se puede haber adecuado al ruido del auto o al ruido de la zona, pero tal vez de noche el ruido del transformador vibrando no le gusta y no lo deja dormir. No sé si entienden. Entonces, bueno, son las distintas formas que se puede vibrar. Sí, sí se entiende.
A él no lo ingeniero, joden tanto. Sí, decime, el pavón. el dosímetro es el que mostraba las gráficas y que le ponía a cada usuario en el oído. Claro, es el dosímetro, es el mejor, es caro. Es como medidor de puesta a tierra. Que yo tenga, por ejemplo, el Fluke 1625, que tenga uno que tenga que clavar jabalina, por ejemplo. Entonces, estamos hablando de un equipo de 7.000, 8.000 dólares contra un equipo de 200 o 300 dólares. Hay diferencia. Ingeniero, una Sí, consulta. Jorge. Nombró de los transformadores que hacen ruido. ¿Hay alguna forma de que el transformador, o sea, de disminuir el ruido que hace el transformador sin cambiarlo? Sí, apantallándolo. ¿Por qué vos, viste cuando la generadora han puesto árboles, el bracho tiene todos unos pinos colocados hacia la ruta y hacia los costados? ¿Sabes para qué? Sinceramente no conozco, pero Bueno, me cuando vos imagino. pasés y vayas por la ruta a las termas y miré hacia el bracho, han puesto un bosque. Lo que hacen los pinos es absorber los ruidos. No es porque sea lindo. La otra forma de los transformadores sería apantallarlo. O sea, poner una pantalla para que el ruido. Pero muchas veces puede darse una frecuencia de resonancia que va a ser peor. Y la otra es hacerle un mantenimiento. Los transformadores están pensados para que duren 30 años. Acá podemos llegar a tener transformadores de 50 años, así que encima están cambiando ahora los trafos. En Sarmiento estamos colocando un transformador, se está colocando un transformador de 60 MVA contra transformador de 15, 20, 25 que había. Se está repotenciando. Como podrán ver, es ingeniería, porque le van a tocar a ustedes como ingeniero decir, che, anda y resolve ese tema. ¿Y por qué? Porque ese transformador estamos arriba de los 85 decibeles A. Y vos, ya, mirá vos, si ya van a entender, ya van a decir, che, ya sé lo que me quiere decir. Ahora sí, no entienden un pomo, bueno, ¿qué van a ir a atenuar? Ahí yo pondría unos árboles, sembraría unos naranjos, pondría algo que pueda absorber los ruidos. O hacerle el mantenimiento al Claro, equipo. yo tengo varias situaciones. Yo trabajo en un call center y tomamos Ajá, reclamos, o sea, tomamos reclamos técnicos, comerciales, etcétera, de Edenor, o sea, la campaña es Edenor. sí. Y varias veces me pasó de que llaman diciendo que el transformador hace mucho ruido y que justo, o sea, es una casa de 2 pisos y está justo la ventana ahí, Bueno, o esos algo así. En ese son caso, transformadores de distribución. En ese caso, la Edenor tendría que reemplazar el equipo. O ahí se mover, reemplaza directamente. o mover la subestación transformadora esa, que no lo va a hacer. Sí, que lo cambie es medio complicado también. Si hay un reclamo a la larga, el ente regulador lo va a multar, lo va a multar con mucha guita, lo va a ir multando con 200.000, 300.000, 500.000 y así hasta que le va a salir más barato cambiar el transformador. Sí, la verdad, porque el ruido te vuelve loco. Sí, Ese lo ruido que constante. pasa es que hay un error de diseño. Ya en las ciudades los equipos deberían estar en todo. Ustedes saben que acá en el centro de San Miguel, muchos de los equipos están dentro, son subterráneos, ¿o no? Ya en Sí, algunos sí. lugares habría que pensar que sean subterráneos. En Y las no grandes hay, ciudades se usa todo subterráneo. ¿cómo, Gastón? En las grandes ciudades se usa todo subterráneo. Bueno, por eso, ya hay un cambio de tecnología, ¿verdad? Debería haber un cambio en ese aspecto. Lo que pasa es que tampoco, seamos honestos, en este país, cuando hay una modificación en alguna casa, antes la casa era de un piso, se han ido a 2 pisos, y no se han dado cuenta que el transformador de potencia de su estación estaba al frente, no sé si me entendés. Y no han hecho planos, no han informado nada a la municipalidad, no han hecho un estudio de factibilidad, nada, han hecho directamente esa mandada. Y después cuando ya está, hacen la denuncia, ¿me entiendes lo que voy? Entonces, ahí se entra a complicar toda la situación.
Así que bueno, ustedes saben, el electroventilador arranca normalmente a los 105 grados centígrados. Pregunta de máquinas eléctricas 1. Debería. Y bueno, primero funciona con el radiador. ¿Por qué usaban PCB los transformadores y no usaban al principio y después dejaron de usar aceite IPF 64 que mineral? Por el punto de ignición. El PCB, el bifenilo policlorado, que dicen que es cancerígeno, en realidad lo que tenía era que el punto de ignición estaba como a los 800 grados centígrados. En cambio, el aceite mineral IPF se prende fuego a los 400. Entonces, si hay una falla, un corte interno, era más fácil salvar el transformador porque no se incendiaba. ¿Me entienden lo que voy? Se quemaba y, bueno, lo podíamos recuperar. Una cuestión económica también. Y el PCB, el único problema que tiene, como es generado en laboratorio, producido en laboratorio, es que tiene cloro. El cloro en estado natural es cloro 2. Está en estado biatómico. Entonces, cuando el miedo era que el cloro se evapore, va a la nube, como una nube, se va arriba, se mezcla con el nitrógeno, rompe el oxígeno 3, que es el ozono, y genera rompimiento de la capa de ozono. La otra es que es cancerígeno. No. La única forma que te muera, ha sido un gran negocio en Argentina eso, la única forma que te muera es que le metas 5 vasos de Fernet, de PCB, que no te vaya a tomar. Los chinos que se han muerto, siempre los chinos están metidos en este quilombo hace 1000 años, ¿qué han hecho? Llevaban tacho de PCB, de aceite para mantenimiento y llevaban bolsa de arroz. Se derramó el PCB, lo ha absorbido el arroz y lo han comido. Se han muerto. Y bueno, sí, lógico. Se van a morir, están contaminados. ¿Qué hemos hecho nosotros y qué ha hecho EDET también? Porque capaz que vos, Raúl, no te has enterado, pero EDET tenía con PCB igual que nosotros. EDET ha hecho una campaña de laboratorio. EDET ha hecho una campaña de descontaminación. Sí, ahí es donde está Ecos. ¿Cómo? Donde está Ecos, ahí donde está Ecos, en la entrada de Tafí Viejo. Chañarito. Claro, han hecho en los Chañaritos, sí. Han hecho ¿Pero qué han hecho? Mira lo fácil que han hecho. Mira el negocio. Como el PCB tiene cloro, al aceite le han puesto sodio. ¿Y el sodio con el cloro qué forma, Carlos? Química. Cloruro de sodio, sal. Cloruro de sodio. Y se ha hecho un barro. Y se ha hecho un barro. Lo han pasado por un filtro, le han absorbido, le han sacado un barro, lo han vuelto a meter por un tanque a alta temperatura, porque el peor enemigo del aceite es la humedad. Por eso los transformadores tienen arriba los sílica gel, ¿sí? Bien, tienen para evitar que ingrese la humedad. Lo han metido, le han producido un calentamiento arriba de los 100 grados para que el agua se evapore y lo han vuelto a mandar adentro. ¿Estamos de acuerdo? La ley decía que hasta el 2009 no debía haber ningún equipo eléctrico funcionando con PCB. Y aquellos que sí funcionaban tenían que tener menos de 50 partes por millón. Muchos se lo he bajado a menos a 45, a 39. Muchos se han contaminado porque la gente de agua y energía no sabía que era cancerígeno porque no había. ¿Y qué hacía? Se iban, ¿se acuerdan cuando estaban en la ruta de las calles de tierra en el campo y le echaban aceite con las máquinas para que no se levante el polvo? Y le echaban aceite como brea. O por ahí agarraban, decía, che, mira, el transformador aquel tiene una pérdida, hay que echarle un poco de aceite. Iban y le echaban, ¿qué aceite le echaban? Era aceite mineral y le echaban PCB, porque era el aceite que tenían. Y bueno, le ponían eso. Y quedaban contaminados los equipos. Hay una empresa en Argentina que se ha dedicado a la descontaminación, que se llama Kiyoshi. ¿Y sabe quién lo tenía? El equipo de Lanús
tenía acá, porque estaba en Lanús, tenía acá empresa Kiyoshi, se ha vuelto multimillonaria. Era Muncal, ex empleado de agua y energía, y un chino, un japonés, que ha sido despedido de agua y energía y se ha puesto el negocio de descontaminar. Se ha vuelto multimillonario. ¿No han visto el negocio? Bueno, hay que estar atentos a eso. Han hecho un filtro y con eso han hecho. Nosotros Transnoa tenemos PCB para disponer hace 8 años. Lo tengo almacenado en 3 lugares específicos. $2,5 millones. ¿Ah? No te escucho, Carlos. Nosotros hemos contratado una empresa Tredi argentina que tiene su sucursal en Francia, en Saint-Bulbas. $2,5 millones nos cuesta llevar. Todavía la empresa no sabe si lo dispone o no lo dispone. No, son 2 contenedores, pero vos fijate que si fuese contaminante, ¿vos crees que Francia lo recibe? Francia lo recibe, te cobra, lo recupera los equipos, al cobre, a todo. Negocio redondo. Y como nosotros somos los argentinos, re pícaros, ¿me entendés? Somos así. Bueno, espero que hayan aprendido un poco hoy. Fíjense en el práctico, es pava. Súbanlo, tienen tiempo. Buen fin de semana, chicos. Gracias, ingeniero. Nos vemos. Nos vemos, ingeniero. Hasta luego. Chao, chao. Pónganse en la asistencia.